Por lo mismo, vamos al tiro a lo Oye, que nos compete. Dígame, joven profe, Víctor. y matemática común, no sé si lo dijo, quizás no escuché bien. Para variar, el joven Víctor no escuchó bien. Diferenciado el martes, común el miércoles. Ah, ya, profe, vale. Si recuerda que yo trato que la clase sea, o las pruebas sean en la tardecita después de tener las clases. Entonces tenemos la clase de mañana miércoles y la clase del próximo miércoles para sacar dudas, consultas. Lo mismo que en esta prueba de diferencial. Tenemos la clase de hoy día y la clase de la próxima semana. Y como llevamos, ¿cuánto? Tres clases en los mismos ejercicios, en las mismas preguntas, de eso va a ser la prueba. ¿Qué sería eso? Antes de irnos a esa parte. Nosotros estábamos tratando de ver el concepto de derivada en base a lo que se conoce como velocidad instantánea. Fíjense que esto fue lo mejor que pude conseguir y lo conseguí en inglés. Que lo que yo le explicaba de obtener la derivada era usar eh, el exponente. Si por ejemplo fuera x elevado a n, esa n pasa multiplicando y el exponente se le resta 1. Así se obtiene la derivada. Esa se obtiene la derivada del grado n. Por ejemplo, si acá están, bueno, voy a seguir después con el ejemplo. Otros dos detalles. Si hay dos funciones que se están derivando y se están sumando, yo los puedo separar sacando las derivadas. Acá está lo que yo les decía de la derivada cuando es del grado n, y que si hay un número que está multiplicando una función, el número sale hacia afuera y la derivada sigue siendo. Entonces, si tengo x elevado a 3 más 2x elevado a 2 más 5x más 3, y necesito sacar su derivada, lo que nosotros le llamamos velocidad instantánea, primero, la primera regla me dice, ok, separe cada uno. La segunda es, si hay algún número que está multiplicando, sale hacia afuera. Por eso sale hacia afuera el 2, sale hacia afuera el 5. Y después saque la derivada. La derivada de x elevado a 3 es 3x elevado a 2. El 3 pasa adelante y se le resta 1 al exponente. La derivada de x elevado a 2 es 2x. Y como está el 2 afuera, está multiplicando 2 por 2, y me queda el 4x. Y la derivada de x es 1. Entonces, 5 por 1, 5. Y este de acá, que es un valor constante, porque no hay ninguna x, desaparece. Por eso queda como la derivada de esta función que está ahí, es 3x elevado a 2 más 4x más 5. Esto que está acá es la versión corta de esto que le explicaba yo, que era sacándolo con el límite. Entonces, todos estos ejercicios que alcanzamos a verlo la semana pasada, que les pide sacar la velocidad instantánea, lo que a la larga me están pidiendo es calcule la derivada. Entonces quedaba acá la a, en vez de 4t elevado a 2 menos 2t más 1, era simplemente 8t menos 2. El 2 que está de exponente pasa multiplicando al 4, el exponente se reduce en 1, menos 2 y la t desaparecía. Recuerden que esto se los voy a mandar, así que estén tranquilos. Eso fue lo que nosotros alcanzamos a ver la semana pasada, y la antepasada, y la anterior a la antepasada. Llevamos 3 clases hinchando con esto. Lo que vamos a ver son las preguntas que siguen. En cada uno de los casos del ejercicio 1, determinar si la velocidad se anula en algún momento. Indicar a qué instante. ¿A qué se refiere con que se anula en algún momento? Hay que ver cuándo la velocidad se hace cero. Significa que a la derivada que acabo de sacar, que es la velocidad instantánea, yo voy a hacer que cada uno de esos sea igual a cero. Y despejar la t. El 2 que está restando pasa sumando, el 8 que está multiplicando pasa dividiendo. 2 partido en 8 es lo mismo que un cuarto, es decir, en el segundo un cuarto o 0,25, en la A se hace 0, el t se hace 0. En la B, que la derivada es 3t elevado a 2 menos 3t,
tengo dos opciones. La primera es usar su viejo y querido amigo de tercero medio, y no me digan que no lo vieron, porque sí lo vieron con la profe Luisa. Es, si tengo una ecuación cuadrática donde está el cero, utilizo x es igual a menos b más menos raíz de b elevado a 2 menos 4 por a por c, todo eso dividido en 2. Perdón, ahí sí. Todo eso dividido en 2a. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es... ahí sí. La otra forma es factorizando. ¿Qué fue lo que hice acá? 3t elevado a 2 menos 3t. ¿Qué es lo que tiene en común? El 3t. Entonces 3t por cuánto me da 3t elevado a 2 por t, menos 3t por cuánto me da 3t por 1. Luego, como los dos valores que se están multiplicando es igual a 0, significa o que el primer valor es igual a 0 o el segundo valor es igual a 0 que se está multiplicando. Entonces, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, y 0 dividido en 3 es 0. El menos 1 que está restando pasa al otro lado sumando. Y aquí me da 0 y 1. Entonces, ¿en qué momento se anula? Se anula cuando el tiempo es 0 y cuando el tiempo es 1. Porque acá me pide que considere solo tiempos positivos. Si no lo quieren hacer así, utilizan la fórmula. En vez de la x, acá es una t. Porque la t es mi incógnita. Vamos a hacerlo en azul. Ahí tengo la t. Ahora, ¿cuál es la a? ¿Cuál es la b? ¿Cuál es la c? El a es el valor que va delante de la incógnita elevado a 2. La b, contando el signo, es la que está delante de la incógnita sola. Y la c es la que no aparece en este caso, porque es la que está sumando o restando donde no hay incógnita. Acá es un 0. Entonces tenemos que la a es 3, que la b es menos 3 y que la c es 0. Entonces me queda menos b, que me quedaría, como es menos menos, me queda positivo, más menos raíz de b elevado a 2, que es 3 por 3 son 9, menos 4 por a por c. Como c vale 0, 0 por 3 es 0, y 0 por menos 4, 0. Entonces solo me queda la raíz de 9 partido por 2a. Y la vale 3, así que 2 por 3 son 6. Entonces me queda 3 más menos, la raíz de 3 es 3 partido en 6. Entonces tengo dos opciones. La opción donde los valores se suman, donde 3 más 3 me da 6, y como está partido en 6, eso es 1. O las opciones donde los valores se restan. 3 menos 3 es 0, y 0 partido en 6 es 0. Entonces, si ustedes utilizan esta fórmula o utilizan factorización, debiesen llegar a los mismos resultados. 1 y 0, o 0 y 1. Luego tenemos en la C, que quedaría 6t elevado a 2 más 10t menos 4. Misma idea, esta vez usé la fórmula, entendiendo de que el A corresponde al 6, el B corresponde al 10 y el C corresponde al menos 4. Usando la fórmula menos B más menos raíz de B elevado a 2 menos 4C, todo eso partido por 2A. Por insistir, esa fórmula ustedes la debiesen conocer porque la vieron en segundo medio con la profe Luisa. Y no me pueden decir que no. Por lo menos los que están en el colegio. Ya sé que Alain por ahí me puede decir, pero profe, yo no estaba en el colegio el año pasado, pero lo debió haber visto.
Entonces queda menos b, menos 10 más menos, b elevado a 2 menos 4 por a por c. Menos 4 por 6 por menos 4 da 96. Positivo. 10 elevado a 2 es 100. 100 más 96 da 196. Y la raíz de eso es 14. Entonces tengo que ver uno donde el 14 sea positivo, otro donde el 14 sea negativo. Menos 10 más 14 da 4, partido en 12, porque abajo es 2a, el a vale 6, 2 por 6, 12. Entonces ahí me queda 4 partido en 12, que es un tercio. Menos 10 menos 24, menos 14 da menos 24, partido en 12 me da menos 2. Entonces, en este caso puntual, como veo los positivos, ¿cuál es el valor que tomo? El 1/3. Y descarto el menos 2 porque es negativo. Vamos al siguiente. 6t menos 2. La incógnita no está elevado a 2. Así que lo que hago simplemente es despejar. El 2 que está restando pasa al otro lado sumando. El 6 que está multiplicando pasa dividiendo. 2 partido por 6 es 1/3. Luego estamos acá, que es la e, que me da 6t. Entonces lo único que hago es dejar la t sola. El 6 que está multiplicando pasa dividiendo. 0 dividido en 6 es 0. Así que en tiempo 0. Luego acá tenemos la f, que está elevado a 2. Tengo dos opciones. O uso la fórmula o simplemente despejo. Yo despejé. 27 que está restando pasa al otro lado sumando. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. 27 partido en 3 es 9. Y la raíz de 9 es 3 y menos 3. Me dio dos resultados, pero cuento solo el positivo, así que es el 3 positivo. Vamos acá, tenemos la g, que esté elevado a 2 menos 9. Yo preferí el despeje, me sale más fácil. 9 que está restando pasa al otro lado sumando. Para eliminar el elevado a 2 utilizo la raíz y me queda raíz de 9, 3 y menos 3. Tomo solo la parte positiva, por eso el resultado es 3 positivo. La h, que la velocidad instantánea me daba 8t más 3. No hay incógnita, que sea, está la incógnita, no elevado a 2, así que despejo. 3 que está sumando pasa restando. El 8 que está multiplicando pasa dividiendo. Acá me dio un solo resultado y el negativo. Por lo cual, ¿qué significa? Porque acá me piden, si la velocidad se anula en algún momento, indique en qué instante. Acá como me dio negativo, significa que la velocidad no se anula. Porque tiene que haberme dado un tiempo positivo. Luego tenemos acá la i. Menos 10t más 3, eso igual a 0. 3 que está sumando pasa restando. El menos 10 que está multiplicando pasa dividiendo. Negativo con negativo, positivo, y me queda 3 partido en 10. Entonces significa que en el tiempo, 3 partido en 10 o 0,3, la velocidad se anula. Y tenemos la j, que me dio t elevado a 2 más 4t menos 5. Utilizo la fórmula recordando de que el a, en este caso, es 1, porque recuerden que delante del t elevado a 2 hay un 1, la b es 4 positivo y el menos 5 es la c. Entonces reemplazo en la fórmula y me queda. Y aquí hay un error que tengo que corregir. Como la fórmula es menos b, acá es, y vamos a aprovechar de corregirlo al tiro. ¿Dónde está el error en la fórmula de lo que le estoy mostrando acá? Acá está. El error es que la fórmula me dice que es menos b. Y la b vale 4, por lo tanto acá tiene que ser un menos 4. Por lo cual, el cálculo que hice está malo y se tiene que corregir. Todo el cálculo para el lado derecho estaba bien, solo faltó ese menos 4 delante. Y eso me va a cambiar los resultados finales. Porque me queda menos 4 más 6, me queda 2. Y 2 partido en 2
1. Y menos 4 menos 6 me da menos 10. Dividido en 2 me queda en menos 5. Y como tenemos que tomar solo el resultado positivo, la respuesta en este caso es solamente el 1. Entonces, hasta acá, ¿qué les puedo preguntar para la prueba? Les doy la ecuación de movimiento y les pido sacar la velocidad instantánea. Una cosa que les puedo pedir. ¿Qué otra cosa les puedo pedir? ¿En qué momento se anula esa velocidad instantánea? Ya ahí tenemos dos o tres cosas que les puedo pedir. Duda, consulta, pregunta, hasta acá. Ninguna, profe, yo al menos entendí. Sí, porque no he querido complicárselos más, querido, vale, te lo aseguro. Ya se las voy a complicar, pero todavía no. Pregunta 3. Otra pregunta que yo puedo hacer en prueba. Dice, una partícula se mueve a lo largo de una línea recta. Su ecuación de movimiento es dada, es decir, me dan la ecuación de movimiento, que son las que están acá. Les piden, determinen los instantes en que la partícula está en reposo y los intervalos de tiempo en que ésta se mueve en un sentido o en el opuesto. En español, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que, a esas ecuación de movimiento, sacar la velocidad instantánea, es decir, sacar la derivada. Y luego, ¿qué hay que hacer en cada una de esas? Esa derivada se va a igualar a 0 para ver hasta qué movimiento entra en reposo. Y luego tengo que ver si a ese tiempo le sumo 1, le resto 1, si los valores que siguen a la derecha de ese número van a ser los positivos y si a la izquierda de ese número van a los negativos. Ver eso. Entonces, tengo t elevado a 2 menos 6t más 5. La derivada ya vimos que es el 2 pasa adelante, entonces me queda 2t. El exponente se le resta 1. 2 menos 1, 1. Menos 6t, queda menos 6. El exponente 1 multiplica el menos 6 y la t desaparece. Entonces por eso me queda ahí 2t menos 6. Y el 5 desapareció el pobrecito. Entonces tengo que la velocidad instantánea es 2t menos 6. Eso es igual a 0. Para saber el tiempo exacto donde el objeto se detiene. Se detiene entonces el 6 que está restando, pasa sumando. 2 que está multiplicando, pasa dividiendo. 6 dividido en 2 es 3. Es decir, cuando vale 3, esta cuestión se detuvo. Entonces, si fuera una parábola, por ejemplo, sabemos que cuando llegó a los 3 segundos, se detuvo ahí. Ahora el detalle es, ¿cómo yo veo si los valores que siguen van a ser positivos, de los que siguen son negativos? Si yo reemplazo el 3 en esto que está acá, me va a dar 0. 2 por 3 son 6, 6 menos 6, 0. Veo qué pasa con el 4, por ejemplo, que es uno que sigue a la derecha si lo vemos en la línea recta. 2 por 4 son 8, menos 6 son 2. Es decir, si tomo valores que sean mayores que el 3, me da su resultado en positivo. Y si tomo valores más pequeños que el 3, por ejemplo, el 1, 2 por 1 son 2. 2 menos 6 da menos 4. Significa que si el valor de la t es menor que 3, su resultado es negativo. Y eso lo obtuve por justamente el número que acabo de buscar. El problema es, por ejemplo, en la b. Si yo saco la derivada de 1/3 t elevado a 3 menos 3t elevado a 2 más 5t más 2, me va a quedar, bueno, acá está el resultado, pero recuerden que me queda 1/3 por el 3 que pasa adelante, que está como exponente, le resto 1 al exponente. De 3 pasamos a 2. Menos el 3
que está acompañando el t elevado a 2, y ahora saco la derivada del 2, del t elevado a 2. El 2 pasa adelante, y la t le resto 1 al exponente, entonces me queda simplemente t. Más 5 por 1, porque el 1 que está adelante, luego la t desaparece, y ese 2 desapareció. Entonces, 1/3 por 3 me queda 3 partido en 3, que eso es 1, por eso me queda solamente el t elevado a 2. 3 por 2 me da 6, como es menos 3, me queda en menos 6. Entonces ahí me queda menos 6t. Y finalmente, 5 por 1, 5, y me queda el 5 positivo. Creo que a esta altura ya debiesen manejarse eso al revés y al derecho. Porque de verdad llevamos 3 clases tratando de explicar cómo sacar la derivada, tanto de la forma larga por el límite, como por la forma corta, que es lo que les llevo explicando desde la clase pasada hasta ahora. Ahora, como me piden que esto se iguale a 0 para sacar la velocidad en reposo, utilizo la fórmula. Menos b más menos raíz de b elevado a 2 menos 4 por a por c, partido por 2a. Si uso la fórmula, acá me dan dos tiempos. El tiempo 5 y el tiempo 1. Como me dan dos tiempos, yo lo que voy a hacer es súper simple. Voy a revisar, entendámoslo así, tengo la línea recta. Tengo el tiempo 1, el valor en 1, tengo el valor en 5. En la letra A, como tenía un solo punto, que era 3, yo hice lo más fácil. Que era lo más fácil, revisar acá y revisar acá. Pero acá, como tengo dos puntos que voy a tener que hacer, voy a tener que revisar valores antes que el 1, valores que están entre el 1 y el 5, y valores que están después del 5. Si yo reemplazo en esta ecuación con un 1, que la t valga 1, me queda que esto es 0. Y si lo reemplazo con un menos 1, por ejemplo, acá me queda 1 positivo, más 6 positivo, más 5. ¿Por qué 6 positivo? Porque menos 6 por menos 1 me queda en 6 positivo. Y acá, como el menos 1 está elevado a 2, automáticamente me quedó 1. Entonces, el resultado de este, más que ver el resultado, me importa el signo de lo que resultó. Que esto es 12 positivo. Entonces, ya sabemos que si el tiempo es menor que 1, el resultado es positivo. Ya revisé esa parte de ahí. ¿Qué me falta revisar ahora? Me falta revisar cuando el tiempo esté entre el 1 y el 5. Entre el 1 y el 5, por ejemplo, el 2. Si yo compruebo con el 2, 2 elevado a 2 son 4, menos 6 por 2 son 12, por lo tanto quedan menos 12, más 5. 4 más 5 son 9, menos 12 me queda en menos 3. Es decir, que si yo tomo un valor que esté entre el 1 y el 5, está en sentido opuesto, es decir, me da en negativo. Y obviamente ya revisé en este de acá, y me está quedando solo revisar con un valor que sea más grande que el 5. Acá obviamente vamos a buscar un valor que nos sirva y nos sea más fácil para nosotros trabajar, como por ejemplo el 10. Entonces acá me queda 100, 10 elevado a 2 es 100, menos 6 por 10 me da menos 60, más 5. 100 menos 60 son 40, más 5, 45. Por lo tanto, si el tiempo es mayor que 5, es positivo. Ese es el único problema cuando me da más de un resultado. Por ejemplo, la letra C. Si yo saco la derivada de 1/3 t elevado a 3 menos 3 medios t elevado a 2 más 2, me da t elevado a 2 menos 3t más 2. Esto de acá lo igualo a 0. Resuelvo la fórmula y me da que el 2 y el 1. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Línea recta, y ordeno
de menor a mayor, el 1 y el 2. Luego, ¿qué hago? Reemplazo con un valor que sea más pequeño que 1. Por ejemplo, el 0. 0 menos 0 más 2. Resultado 2, por lo tanto es positivo. Si tomo el tiempo es menor que 1, me da resultado positivo. Un valor entre el 1 y el 2. Acá se complica, pero si tomo 1,5, acá me queda 9 cuartos menos 9 medios más 2. Yo prefiero trabajarlo con números fraccionarios que me sale más fácil trabajarlo. Ya acá, sin hacer ningún cálculo, yo ya sé que es negativo. Y finalmente, si tomo un valor más grande que el 2, por ejemplo, el 10 nuevamente, 100 menos 30 más 2, ahí yo ya sé que me dio positivo. Entonces, ese es el punto. Tengo que comprobarlo con cada uno de los valores que me da entre medio de esos puntos. Ahí están los primeros tres. Por ejemplo, la D, si yo resuelvo la derivada, la velocidad instantánea, me da t menos 2. Este es fácil porque lo único que hay que hacer es el 2 que está restando, pasa al otro lado sumando. Como yo les decía, si lo llevo a la línea recta, solo me aparece acá el 2. Por lo cual significa que tengo que buscar un valor antes del 2, un valor después del 2 y comprobar. Un valor antes que el 2, por ejemplo, el 1, 1 menos 2, menos 1, me da un valor negativo. Y si tomo un valor más grande que el 2, me da un valor positivo. 10 menos 2 es 8, positivo. Lo mismo acá. T partido en 2 menos 4. 4 que está restando pasa sumando. Y el 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y me quedó 8 igual, T igual a 8. Reemplazo con un valor menor que el 8 y un valor mayor que el 8 y ver qué pasa. Menor que el 8, por ejemplo, el 0. 0 partido en 2 es 0 y 0 menos 4 me quedó menos 4 que es negativo. Entonces, cuando el valor de la t es negativo, es menor que 8, su resultado es negativo. Si lo pruebo con un número mayor que 8, el 10. 10 partido en 2 es 5. 5 menos 4, 1. Entonces, si el tiempo es mayor que 8, es positivo. Vamos acá. La f. Si saco la derivada, la velocidad instantánea, me queda 24 más 20t. 24 que está sumando pasa restando. 20 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos 24 partido en 20 me da menos 6 partido en 5. Entonces, ese es mi punto de partida, el valor menos 6 partido en 5. Entonces, igual como les mostraba, busco un valor que sea más pequeño que el menos 6 y un valor que sea más grande que el menos 6. Menos 6 partido en 5. Por ejemplo, el menos 2. 24 más 20 por menos 2 me da menos 40. 24 menos 40 me da menos 16 negativo. Es decir, si busco valores que son más pequeños que el menos 6 quintos, me da negativo. Si busco valores que sean mayores, por ejemplo el 0, 24 más 20 por 0, que es 0, me queda solo el 24 y ahí me queda solo en positivo. Duda, consulta, pregunta sobre este ítem. O sobre cómo lo que hay que hacer acá. Es simplemente un análisis del punto que se tomó. Finalmente, tenemos esto que está acá, que esto en condiciones normales sería tranquilamente, con 2, 3 de estos ejercicios sería la prueba. Dice, se lanza verticalmente hacia arriba una bola con una velocidad inicial de 64 metros partido por 24 metros por segundo. Si su ecuación de movimiento es
St igual a 24t menos 16t elevado a 2. Determinar, primero, la velocidad instantánea de la bola a los 3 segundos de lanzamiento. Velocidad instantánea ya vimos que se refiere a sacar la derivada. Entonces, sería 64 por 1 menos 16 por 2, t. 64 menos 32t. Esa sería la derivada. Y como me piden cuál sería su velocidad a los 3 segundos, simplemente reemplazo, en vez de colocar la t, reemplazo por un 3. Entonces me queda 64 por menos 32 por 3, es 64 menos 96, y ahí me queda que es de menos 32 metros por segundo. Ya vamos a ver por qué me dio negativo, porque me lo preguntan justamente en la E. Me voy a saltar, pero no importa. Dice, después de transcurrido 3 segundos, la bola se encuentra subiendo o bajando. Si con la A yo ya vi que la velocidad que toma es negativa, ¿qué significa entonces? La pregunta es, ¿va subiendo la bola o va bajando? Esto es un poco de física, muchachos, nada más. Si tenemos que la bola hace esto, y cuando va subiendo, significa que su velocidad es positiva. Si su velocidad es negativa, significa que la bola está bajando. Entonces, con la pregunta A, nosotros ya podemos ver la pregunta E, que después de 3 segundos la bola, como la velocidad es negativa, la bola va bajando. Pregunta B. El tiempo que la bola se demora en volver al suelo. Ya vimos que la bola está como una especie de parábola, donde también vimos que va a llegar un punto que la bola queda en reposo y después empieza a bajar. Es decir, sube, reposo, baja. Lo que me sale a mí más fácil es ver cuánto tiempo va a llegar a reposo y después decir, ah, ya, si se demoró en reposo tantos segundos, para bajar van a ser el doble, porque la pelota va a subir, llega al punto máximo y luego baja. Entonces, para sacar eso, primero hago de que la velocidad instantánea sea 0. Es decir, 0 igual a 64 menos 32. 32t, que está restando, pasa al otro lado sumando. 32 que está multiplicando, pasa dividiendo. 64 partido en 32 es 2. Entonces, en tiempo 2 es en subir, es decir, se demora 2 segundos en subir. Por lo tanto, ¿cuánto se va a demorar en bajar? Otros 2 segundos. Por lo cual, se va a demorar en total 4 segundos. Letra C. Me preguntan la velocidad instantánea a 1 segundo de lanzamiento. Muy parecido a la A, solo que esta vez lo reemplazo en 1. Al reemplazarlo en 1, me queda que da 32 metros partido en segundo. Ahora bien, la F, me preguntan la altura máxima que alcanza la bola. Si yo al sacar con la velocidad instantánea supe que se iba a demorar 2 segundos a la máxima velocidad y después iba a disminuir, significa que sabemos que esto de acá es lo que me va a servir. Tengo que calcular a 2 segundos en esta fórmula que está acá, en la de movimiento. Es decir, va a quedar 64 por el valor de la t, que es 2, menos 16 por
t elevado a 2, es decir, 2 por 2 son 4. Porque estoy usando esa fórmula de ahí. Eso es para sacar la letra F. Entonces acá me queda 128 menos 64. Es decir, que la altura máxima que llega a tener es de 64 metros. Y eso lo puedo sacar solo porque yo ya había calculado que la bola se detiene o está en reposo después de 2 segundos. Es decir, a los 2 segundos llegó a alcanzar la velocidad, la altura máxima, que por eso se detuvo. Que es justamente en esos 2 segundos donde yo reemplazo en la ecuación de movimiento y me da la altura máxima. ¿Dudas, consultas, preguntas? Si voy a subir esta clase, sí, se los voy a subir al tiro. Si les voy a mandar el PPT, también se los voy a mandar al tiro por el grupo de WhatsApp. Y principalmente de estos 3, 4 ítems es lo que va a ser la prueba.